En la búsqueda por comprender quiénes somos realmente, surgen dos tradiciones que han marcado profundamente el camino de la superación personal y la búsqueda de la verdad: el estoicismo y el cristianismo. En esta reflexión exploraremos cómo los principios de la filosofía estoica y las enseñanzas de Cristo convergen para guiarnos en un camino hacia el sí mismo, un concepto clave tanto en el pensamiento de Carl Jung como en la espiritualidad cristiana. Convertirse en Cristo o alcanzar nuestro sí mismo representa el proceso de trascender las limitaciones del ego y vivir con autenticidad, virtud y sabiduría. Desde la perspectiva de la psicología junguiana, esto implica la integración de todas las facetas de nuestra personalidad. Para el estoicismo, se trata de la vida vivida en armonía con la razón y la naturaleza. Ambos caminos proponen una transformación interior que no solo afecta a nuestro ser, sino también el impacto que tenemos en el mundo que nos rodea. Capítulo 1. El estoicismo y el cristianismo. Un viaje hacia la transformación interior. El estoicismo y el cristianismo pueden parecer caminos separados a simple vista, pero ambos coinciden en un propósito fundamental: la transformación de uno mismo. En el estoicismo encontramos enseñanzas como las de Séneca y Marco Aurelio, quienes nos recuerdan que la paz y la libertad no dependen de las circunstancias externas, sino de nuestra disposición interna. Es un placer liberarse de las pasiones más indomables, volverse completamente dueño de uno mismo, decía Séneca. Para los estoicos, la virtud es el bien supremo y la fuente de verdadera paz. El cristianismo, en su mensaje central, nos invita también a esta renuncia al ego y a vivir en comunión con el amor y la verdad. Jesús enseñaba: el reino de Dios está dentro de vosotros, recordándonos que la verdadera paz y plenitud están en nuestro interior. Este viaje de autodescubrimiento, como nos explica Jung, es una travesía hacia el sí mismo, la parte de nosotros que contiene nuestro potencial más alto y nuestra verdad profunda. Jung veía en la figura de Cristo un arquetipo de esta realización del sí mismo. En sus palabras, Cristo representa un símbolo del sí mismo en su perfección, una imagen de lo que podríamos ser si abrazamos todos los aspectos de nuestra personalidad y los transformamos en virtud. Entonces, ¿cómo se relacionan el estoicismo y el cristianismo en este proceso de transformación? Ambos coinciden en que el primer paso para esta realización es la autocomprensión y la renuncia al ego. El estoicismo nos insta a observarnos, a analizar nuestras emociones y acciones con una objetividad que nos permita ver más allá de los deseos superficiales y el miedo. El cristianismo también nos pide que renunciemos al ego, pero nos ofrece una visión de amor y perdón que trasciende la autocrítica. Capítulo 2. Venciendo el miedo y abrazando el camino del sí mismo. Uno de los mayores obstáculos en el camino hacia la realización de nuestro sí mismo es el miedo. Miedo a lo desconocido, miedo al cambio, miedo a dejar atrás lo familiar. En su obra, Carl Jung observó que enfrentarse a la totalidad de nuestro ser es un proceso difícil y a menudo doloroso. Jung escribió: nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. En este sentido, el miedo es una parte de la sombra, esa parte de nosotros que aún no hemos comprendido o integrado. Para los estoicos, el miedo es una emoción irracional que nos aleja de la virtud. Marco Aurelio decía: si te sientes molesto por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu interpretación de ella, y tienes el poder de revocar esa interpretación. Este enfoque estoico sugiere que el miedo es solo una interpretación mental y que podemos cambiar nuestra percepción de la realidad si aplicamos la razón. En el cristianismo, el miedo también es un obstáculo, pero la enseñanza de Jesús
es el amor como antídoto contra el temor. No temáis, dijo Jesús, recordándonos que el amor, la fe y la confianza en Dios son más fuertes que cualquier amenaza. Ambas tradiciones nos invitan a ver el miedo no como algo que debemos evitar, sino como una oportunidad de crecimiento. Jung sugirió que la integración del sí mismo requiere que enfrentemos nuestros miedos y abracemos nuestra sombra, lo que incluye los aspectos de nosotros que hemos reprimido. Para los estoicos, esta aceptación del miedo se traduce en la aceptación del destino o amor fati, amar lo que es. Esta es una de las enseñanzas más profundas del estoicismo y el cristianismo. Aceptar y amar nuestra vida, tal como es la clave para trascender el miedo y vivir con autenticidad. Capítulo 3. La virtud como camino de crecimiento y superación. Para el estoicismo, la virtud es la única fuente de verdadera paz y libertad. Séneca decía, la virtud sola es invencible. La práctica de la virtud, que incluye la justicia, la fortaleza, la prudencia y la templanza, es el camino hacia la libertad, porque nos hace inmunes a los caprichos de la fortuna. En el cristianismo, esta idea también está presente, pero expresada como la llamada a ser perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. La virtud no es solo una práctica moral, sino una forma de vida que refleja nuestro sí mismo, nuestra esencia más elevada. Carl Jung veía en la práctica de la virtud un camino de individuación. Para Jung, el proceso de individuación es el desarrollo de nuestra personalidad hacia un estado de totalidad e integridad, donde integramos nuestra sombra y nos conectamos con el sí mismo. Este camino de virtudes, como enseñan los estoicos, es una forma de desapego del ego y de desarrollo de una conciencia superior. Jung decía que la virtud perfecta es una armonía entre el ego y el sí mismo, indicando que el trabajo espiritual no se trata solo de conocimiento, sino de práctica. El estoicismo y el cristianismo ofrecen guías prácticas para vivir en virtud y en armonía con nuestro ser. La práctica de la paciencia, el perdón y la humildad nos acerca a esta integración del sí mismo. Para los estoicos, estas virtudes nos permiten vivir en paz con la naturaleza y con nosotros mismos. En el cristianismo, estas virtudes nos permiten vivir en comunión con Dios y en servicio a los demás. Capítulo 4. El perdón y la renuncia al ego. Un aspecto fundamental tanto en el cristianismo como en el estoicismo es la renuncia al ego. El ego es la fuente de gran parte de nuestro sufrimiento y el camino de la superación implica aprender a dejarlo atrás. Jesús enseñó: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este llamado no es una invitación al sacrificio sin sentido, sino a la renuncia de nuestras ambiciones y deseos egoístas. Para Jung, este proceso es crucial para alcanzar el sí mismo. En el estoicismo, esta idea se expresa en la práctica de la autocomprensión y el desapego. Epicteto enseñaba que solo hay un camino a la libertad, el desprecio de las cosas que no están bajo nuestro control. Para los estoicos, renunciar al ego significa liberarse de la influencia de los deseos y miedos que provienen de las circunstancias externas. Dejar ir estos apegos nos permite actuar con claridad y en armonía con la razón. La renuncia al ego es un proceso de desaprendizaje. Es aprender a vernos como somos, sin identificarnos con las máscaras o roles que hemos adoptado. Jung decía que hasta que no hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Para él, el proceso de individuación es esta integración de nuestra sombra, lo cual nos libera de la influencia de un ego inconsciente. Capítulo 5. La muerte simbólica y el renacer del espíritu. En el camino hacia la superación y el sí mismo,
una etapa crucial es la muerte simbólica del ego y el renacer del espíritu. Para los cristianos, esta es la resurrección, el renacer en Cristo. Para los estoicos, es el desapego absoluto, la renuncia a la influencia de las emociones y los deseos. En ambos casos, esta transformación requiere una muerte simbólica del antiguo yo, del ego que ha dominado nuestra vida. Jung observó que la muerte simbólica del ego es necesaria para que pueda surgir el sí mismo. Este proceso es parte del viaje de individuación, donde el ego deja de controlar nuestra vida y nos abrimos a una realidad más profunda. Jung veía esta muerte simbólica como una liberación de los patrones inconscientes que nos limitan y nos separan de nuestro yo verdadero. Aunque este proceso puede ser doloroso, también es liberador, pues a través de esta muerte renace un nuevo ser, uno más alineado con su esencia y propósito. En el cristianismo, este renacer se simboliza en la resurrección de Cristo. Como explica San Pablo, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. En el estoicismo, esta idea de renacimiento ocurre cuando abrazamos el destino y vivimos con aceptación total de lo que la vida nos presenta. Es en esta aceptación donde encontramos la verdadera paz y libertad. Capítulo 6. La integración de la sombra y el camino hacia la autenticidad. En el proceso de realización de nuestro sí mismo hay un paso indispensable: enfrentar y aceptar nuestra sombra. Carl Jung definió la sombra como todo aquello que reprimimos o negamos en nosotros mismos, aquellas partes que consideramos inaceptables. Pero Jung nos advierte que aquello que negamos en nosotros mismos no desaparece, simplemente se oculta. En este sentido, la sombra no es algo a destruir, sino a integrar. En la tradición cristiana, este acto de aceptación de nuestra oscuridad está reflejado en el arrepentimiento y la redención, un camino hacia la reconciliación con lo que somos. Para los estoicos, la integración de nuestra sombra es un ejercicio de aceptación radical. Marco Aurelio aconseja: recuerda que el mal no es lo que sucede a ti, sino cómo respondes. La sombra, entonces, no es algo que debamos temer, sino un maestro que nos enseña. Reconocer e integrar la sombra nos libera de la tiranía del ego y permite que el sí mismo emerja con autenticidad. Este proceso es esencial para el crecimiento interior, ya que el amor y la compasión hacia uno mismo y los demás solo pueden surgir cuando aceptamos cada faceta de nuestro ser, incluyendo la sombra. Cuando abrazamos nuestras debilidades y oscuridades, logramos una paz interior que trasciende el miedo y la culpa. Jung menciona que la tarea no es convertirse en perfecto, sino en completo, lo que implica aceptar tanto la luz como la oscuridad en nuestro ser. Este proceso de integración es la base para alcanzar un estado de autenticidad que es esencial tanto para el camino estoico de la virtud como para el cristianismo, donde la reconciliación y la redención son esenciales para vivir en armonía con Dios. Capítulo 7. La mente, como herramienta del espíritu. En el camino hacia el sí mismo, nuestra mente juega un papel crucial. Los estoicos sostenían que la mente era nuestra herramienta más poderosa para navegar por la vida, pero también algo que debemos aprender a controlar. No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa, decía Epicteto, subrayando la importancia de la disciplina mental. En la filosofía cristiana, la mente es también el vehículo de conexión con Dios. Jesús nos enseñó que la pureza de pensamiento nos acerca al reino de los cielos, invitándonos a renovar nuestra mente y corazón. La mente puede ser nuestra mayor aliada, pero también nuestro mayor obstáculo si no la disciplinamos. Jung también advierte sobre los peligros de la mente inconsciente que puede dirigirnos sin que nos demos cuenta. Para él,
Una mente en armonía con el sí mismo es aquella que actúa como un canal para las fuerzas creativas y espirituales que nos guían hacia nuestra realización. En este sentido, el cristianismo y el estoicismo coinciden en la necesidad de liberar la mente de apegos y distracciones. La meditación, la oración y la reflexión son prácticas que tanto los estoicos como los cristianos emplean para calmar la mente y conectar con la verdad interior. Este trabajo de disciplina mental no es una tarea fácil, pero es fundamental para transformar nuestra mente en una herramienta de liberación. Los estoicos y los cristianos nos recuerdan que la mente purificada y enfocada se convierte en un reflejo de nuestra esencia divina. Al entrenar la mente y liberar sus ataduras, el sí mismo puede manifestarse plenamente, llevándonos hacia una vida de paz y propósito. Capítulo 8. La contemplación de la muerte y el desapego. La contemplación de la muerte es un tema recurrente en el estoicismo y en el cristianismo, ya que ambos consideran que reflexionar sobre nuestra mortalidad nos libera de apegos innecesarios y nos acerca a una vida auténtica. En el estoicismo, la práctica de memento mori, o recordar que moriremos, no tiene una intención negativa, sino liberadora. La muerte nos sonríe a todos, decía Marco Aurelio, y todo lo que podemos hacer es devolverle la sonrisa. Esta aceptación de la muerte nos permite vivir cada momento con una presencia plena, sin el peso de los temores ni las expectativas. En el cristianismo, Jesús también habla sobre la muerte simbólica del ego, una entrega de nuestras preocupaciones y deseos mundanos en pos de una vida que trasciende las preocupaciones del yo. Quien quiera salvar su vida, la perderá, dice Jesús. Pero quien pierda su vida por mí, la hallará. Este acto de desapego es similar a la aceptación estoica de la muerte y el destino. Ambos caminos nos enseñan que, al aceptar la muerte y las pérdidas, ganamos una nueva libertad, un espacio en el que podemos vivir sin las ataduras de las ilusiones materiales. Jung añade a esta reflexión que el encuentro con la muerte simbólica es una puerta al sí mismo. Para Jung, confrontar la realidad de nuestra mortalidad es el primer paso hacia la individuación, un proceso de dejar atrás las limitaciones del ego para conectar con nuestro ser profundo. Este desapego nos acerca tanto a la libertad estoica como al mensaje cristiano de renacer en el espíritu, donde la muerte es solo un tránsito hacia una vida más auténtica y conectada con lo divino. Capítulo 9. La práctica del amor y la compasión. El amor y la compasión son pilares tanto del estoicismo como del cristianismo y son fundamentales en el proceso de realización del sí mismo. Marco Aurelio decía: el valor de un hombre se mide por lo que es capaz de dar a los demás. En la misma línea, Jesús enseñaba: ama a tu prójimo como a ti mismo, subrayando la importancia de la empatía y el servicio. El amor es una fuerza transformadora que permite trascender el ego y conectarse con los demás desde la autenticidad. En la psicología junguiana, el amor es una manifestación de la energía del sí mismo, una fuerza que nos impulsa a buscar la unión y la reconciliación con nosotros mismos y con el mundo. Jung decía que donde el amor reina, no hay voluntad de poder. En el proceso de individuación, el amor nos permite aceptar nuestra sombra y reconocer la humanidad en cada ser que encontramos. Tanto el estoicismo como el cristianismo ven el amor como el camino hacia la paz y la plenitud, donde el sí mismo puede manifestarse sin los obstáculos del ego. La práctica del amor y la compasión es un recordatorio constante de que nuestra realización no es solo individual, sino que también implica una conexión profunda con los demás.
Al amar y servir a los demás, renunciamos a nuestro ego y nos acercamos al sí mismo. En este sentido, el amor no es solo un acto, sino un estado de ser en el que nuestra naturaleza divina se manifiesta y nos guía hacia una vida de paz y armonía. Capítulo 10. La transformación final. Convertirse en Cristo o el sí mismo. 90 a 100. Convertirse en Cristo o alcanzar el sí mismo es un proceso de transformación profunda que va más allá de las metas superficiales o los logros mundanos. En el cristianismo, convertirse en Cristo implica una unión con Dios y una vida guiada por el amor, la verdad y la humildad. Para el estoicismo, alcanzar el ideal de sabiduría y virtud significa vivir en armonía con la naturaleza y la razón, desapegado de las distracciones y en paz con uno mismo. Ambos caminos representan la culminación de la búsqueda del sí mismo, donde la dualidad del ego se disuelve y emerge una conciencia superior. Para Jung, el proceso de convertirse en el sí mismo es una integración de todos los aspectos de nuestra personalidad en un estado de totalidad e integridad. Es un retorno a nuestro ser esencial, donde no somos dominados por el miedo ni el deseo, sino que vivimos en equilibrio y plenitud. La verdadera realización del individuo, decía Jung, es vivir desde el sí mismo. Esta transformación nos convierte en seres completos, en armonía con nosotros mismos y con el universo. Tanto el estoicismo como el cristianismo nos enseñan que este camino no es un viaje solitario, sino una contribución al mundo y a los demás. Convertirse en Cristo o en el sí mismo no es un fin en sí mismo, sino un estado en el que podemos servir a los demás con humildad, amor y compasión. Esta es la verdadera esencia de la superación personal y el sentido de la vida humana. Vivir con autenticidad, en comunión con nuestro ser y en servicio a la humanidad. Al final, el sí mismo y Cristo son reflejos de la divinidad dentro de cada uno de nosotros, una luz que podemos compartir con el mundo. Y así llegamos al final de esta reflexión sobre el camino hacia el sí mismo y el despertar interior. Tanto el estoicismo como el cristianismo y la psicología junguiana nos invitan a buscar nuestro verdadero propósito y a vivir en armonía con quienes somos. Que cada día sea una oportunidad para conectar más profundamente con nuestro ser y aportar al mundo. Si encuentras valor en este contenido, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más reflexiones que te acompañen en tu viaje de autoconocimiento. Gracias por estar aquí.